¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy nos encontramos nuevamente para la resolución de una pregunta de vectores. Esta pregunta nos pide: expresa la fuerza de 500 newtons en coordenadas cartesianas. Nosotros acá podemos observar lo siguiente. Tenemos una pesita de madera, un peso de madera, aquí está, siendo jalado o tirado por una fuerza de 500 newtons, que está representada con una cuerdita. Perfecto. Acá nosotros observamos que hay el eje X, el eje Y, los clásicos, y acá arriba aparece el eje Z, el eje que en algunos casos es llamado como eje de profundidad, pero depende del observador. Listo. Acá nosotros observamos que la fuerza va a ser un angulito de 60 grados con el eje X, y también va a ser un ángulo de 60 grados con el eje Z. Pero también notamos que en el eje Y no hace ningún ángulo. Tal vez tengamos que calcular eso después. Observemos lo que tenemos acá. ¿Qué ley se aplica para este tipo de problemas o preguntas? Sencillo, la ley de cosenos directos. ¿Qué dice esta ley? ¿Qué nos menciona? Si nosotros presentamos el coseno de algún ángulo, en este caso va a ser alguno de los ángulos que se presenta con la fuerza de 500 newtons, esto va a ser igual a la fuerza del ángulo con el que se presente, en este caso el ángulo X, dividido entre la fuerza que ya tiene el vector. Listo, entonces nosotros vamos a utilizar todo esto. Y esta ley de cosenos se aplica en el eje X, Y y Z. Un ejemplo de cómo identificarlo, sencillo. Nos dice que el coseno del ángulo 60 va a ser igual al ángulo formado del S vector en el eje X, el f de X, dividido entre la fuerza que es 500. Ahí está. Es lo que vamos a utilizar. ¿Qué más vamos a ver? ¿Qué más vamos a ayudar? Sencillo, la regla de los cosenos cuadrados. ¿Cómo es esta regla? Coseno cuadrado del ángulo alfa más coseno cuadrado del ángulo beta más coseno cuadrado del ángulo teta siempre va a ser igual a 1. ¿Cómo nosotros podemos identificar cuál es este ángulo? Siempre va a ser uno de los ángulos que se represente frente al vector que observamos. Y muchas veces esta fórmula de acá nos ayuda a identificar cuánto es que vale si en caso falta algún ángulo en nuestro vector. Entonces, una vez visto lo que vamos a aplicar, vamos a hacer uso de un traslado de imagen para que sea más cómoda a la vista. Como se puede observar en lo siguiente, o cheque acá, es la misma imagen que hemos utilizado antes. ¿Cuál es la diferencia? Que hemos trasladado el eje Y con el eje X y el eje Z, hemos dado una pequeña vueltita para que sea más fácil al observador, en donde podemos observar acá el eje Y, el eje X, y aquí arribita se encuentra el eje Z apuntando hacia arriba. Y ahí tenemos nuestro querido vector. ¿Cómo nosotros podemos graficar el vector? Sencillo. Vemos la altura en donde se encuentra y coordinamos con las coordenadas y creamos el vector. Ahora, según los datos que nos da el problema. Dato 1. Todo este vector va a equivaler 500 newtons. El vector F equivale a 500 newtons. Segundo dato. El ángulo que se forma frente al eje X, eso que quede claro, el ángulo que se forma frente al eje X es de 60 grados, representado por este color medio azulado. El ángulo que se forma frente al eje Z es este 60 grados, representado con ese color rojito. Listo. Si nosotros observamos, aquí de manera rápida podríamos aplicar lo que es nuestra ley de cosenos. Pero chequea bien, nos estaría faltando un ángulo, que es el ángulo que se forma frente al eje Y. ¿Cómo calculamos o hallamos ese ángulo? Primero hay que graficarlo. Nosotros vemos que el vector se encuentra al lado de Y negativo. Recordemos,
Para este lado está menos y. Para acá arriba menos coordenada x. Y si nosotros graficamos hacia abajo, se encuentra menos coordenada z. Eso que quede claro. Listo. Una vez observado esa parte de ahí, podemos graficar. Donde hacemos un color moradito. Donde el vector que observamos acá frente al eje Y va a representar un ángulo que no conocemos. En este caso coloquemos que es un ángulo Y. Listo. ¿Cómo utilizamos en este caso nuestra ley de cosenos? Coloquemos acá resolución. Ahí está. Observamos. Mira acá. Primer paso. Paso 1. Empezamos a graficar las coordenadas. Donde, recordando arriba, el coseno del ángulo, un ángulo alfa, es igual a la fuerza en el eje X dividido entre la fuerza central, que es la fuerza de 500 newtons. Esto va a utilizarse dependiendo de lo que necesitas. En este caso nosotros queremos hallar la fuerza que se encuentra en el eje X. Entonces aplicamos ley matemática. Agarramos la fuerza y como está dividiendo a la fuerza en la coordenada X, lo pasamos a multiplicar con el coseno alfa. Donde nos quedaría fuerza, tenés el azul, fuerza por coseno de alfa igual a la fuerza en la coordenada X. Listo. Y acá ya tú dirás, ya presentamos el ángulo alfa, que en este caso es 60 grados. Lo único que quedaría es reemplazar. Si tú haces esto, lo siguiente, fuerza por coseno de 60 es igual a fuerza del eje X, estarías fallando. Mala. ¿Por qué cosa? ¿Por qué sentido? Sencillo. Nosotros observamos que la coordenada que se forma con el ángulo es de 60. Pero 60 negativo, observa, se encuentra en el lado de los negativos. Y recordemos que el ángulo que se va a utilizar siempre debe presentarse en el eje positivo. Eso significa que el ángulo que se cree debe aparecer de este punto a este. Y aquí es donde nosotros identificamos recién el ángulo. Entonces borremos por un ratito este eje Y y coloquemos. ¿Cuánto vale entonces todo esto? Recordemos, si nosotros presentamos un ángulo que es plano, y nos preguntamos ¿cuánto vale todo este ángulo? Sencillo, 180 grados. En nuestro caso, de acá arriba, observamos que ya se tiene de este punto a este punto debe formar 180. Pero ya tenemos 60. Entonces el ángulo de acá va a ser 120 graditos. Ahí ya presentamos el ángulo que podemos utilizar. Entonces aplicamos abajo. Lo primero a recordar es que F equivale a 500 newtons. Entonces aquí sería 500 newtons por el coseno de alfa, que en este caso es 120 grados, por el coseno de 120 grados. Va a ser igual a la fuerza que se presenta en el eje X. Listo, hasta ahí. Tenemos el primero. Vamos con el segundo. Coseno de teta igual a la fuerza en Y dividido entre la fuerza. Lo mismo, nosotros nos vamos acá, graficamos el ángulo que se forme entre el eje Y y el vector, chantamos y ahí está. Nosotros no conocemos de cuánto es este ángulo, entonces coloquemos una letra cualquiera, ángulo Y.